clasificación, manejo y conclusiones. Esto creo que es la principal idea que deben llevar a casa. ¿Qué cosa es un pie diabético o cuál es la definición de pie diabético? Entonces, cuando tenemos una úlcera que está ubicada en las partes blandas o profundas, que está ubicada en el pie, llámese pie desde el tobillo a la parte más distal, ¿ok? Toda lesión que esté ubicada desde el tobillo a la parte más distal se va a llamar esta pie diabética. Entonces, puede haber un componente neuropático o incluso un componente arterial. ¿Ok? Vamos a excluir úlceras por insuficiencia venosa o accidentes de repente por de tránsito, etcétera, ¿no? Pero la clásica definición de pie diabético es la que les he comentado. Entonces, a lo largo de la vida, que un paciente tenga un pie diabético es de 19 al 34% y de manera anual es una incidencia de un 2%. Después de una curación exitosa, la tasa de recurrencia de úlceras de pie viene a ser hasta un 40% en un año. O sea, si has tenido una úlcera, puedes recurrir a hasta un 40% a tener una nueva úlcera y en 3 años aumenta todavía hasta un 65%. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué solo tengo una úlcera en la vida y listo? No es así porque tenemos pérdida de la sensación protectora, tenemos enfermedad arterial periférica y deformidad del pie, consecuencia de la pérdida de sensibilidad protectora, cambios, microfracturas, artropatía de Charcot, incluso el haber tenido una úlcera o de repente una exéresis, una resección de algún tipo de, una resección o una amputación menor de algún dedito, ya hace que la arquitectura cambie, por lo tanto hay una deformidad en pie para poder pisar y esto va a llevar a más hiperkeratosis y riesgo de úlcera neuropática. Imagínense que cada 30 segundos se amputa alguna parte del miembro inferior a costa de la diabetes. Sobre todo, acá, por ejemplo, Perú sale en un valor muy bajo, hasta un 5 a 6% de pacientes que tienen diabetes, pero realmente saben ustedes que mucha gente no sabe su diagnóstico, entonces en los reportes hay mucho subregistro. Para la fisiopatología hablamos que hay neuropatía, angiopatía e infección. Neuropatía vamos a ir desarrollando cada una para poder entenderlo. En cuanto a la neuropatía, recuerden que todo es un problema metabólico. La hiperglicemia da un daño importante en el endotelio y toda nuestra economía va a tener un endotelio. Es decir, los nervios tienen su vasa nervorum, su eh, propio que va a tener una irrigación. Si este es un nervio, todos los vasitos que van a entrar a irrigar al nervio se van a ver obliterados poco a poco porque este endotelio inflamado genera ateromas, liberación, como les mencionaba previamente, de toxinas, de citoquinas, las cuales van a producir daño en el nervio. Y a la larga ese nervio va a perder su capacidad, su trabajo adecuado, por lo tanto va a haber dolor neuropático, pérdida de la sensibilidad. Estas fibras nerviosas, las pequeñas que son las sensitivas, son las que van a perderse también. Entonces, más del 40% de los pacientes con diabetes tienen neuropatía. La pérdida de sensación de dolor, temperatura, no puede estar, por lo tanto, el paciente estar descalzo en la playa o cocinar sin zapatos en la casa, porque eso provocaría que tengamos de repente quemaduras que no sean percibidas. Y además esto se acompaña de un umbral de la percepción de la vibración, que son las fibras largas. Entonces, todo se confluye para que el paciente sea neuropático, contenga un daño neuropático. Entonces, ya cuando tenemos una enfermedad arterial, sí podemos ver cómo está obliterada las arterias o los vasa nervorum, los vasitos de los nervios. Por lo tanto, también entra en una isquemia, un daño crónico, una desmielinización en este nervio. Por lo tanto, eso va a terminar en dolor neuropático. Esta es una revisión, ya tiene muchos años, pero me gusta mucho porque grafica cómo es que los pacientes puedan referir sus dolores. Entonces, el paciente puede referir neuropatía, fibras largas. Cuando ustedes pregunten, el paciente puede tener dolor, que pérdida sensorial, al tacto, a la vibración, puede tener dolor mínimo o dolor intenso.
O sea, no solamente es que pierda la sensibilidad, sino que es deteriorada la calidad de vida por el dolor neuropático. Ellos refieren, de repente ustedes han escuchado, los que están en mi grupo, cuando preguntamos, ¿siente corriente, calambre, adormecimiento? ¿Qué ha sentido a los controles, ¿no? A veces ocurre que hay un déficit motor incluso. También puede ser afectada la mano. Las chicas de mi grupo han llegado a ver un paciente con mano diabética. Por favor, si me pueden responder. No, doctora, no me he llegado a ver. Bueno, ahora tenemos hospitalizado a un paciente que tiene el diagnóstico de mano diabética y ha pasado que ha pasado que este paciente es un señor que trabaja haciendo. Ustedes han visto que cuando hacen fiestas patronales colocan alfombras de flores, así. Por eso el señor colocaba alfombras de flores, pero no lo hacía con protección y agarró de casualidad, lamentablemente, un vidrio mientras decoraba estas alfombras. Entonces, ese vidrio penetró la piel, se hizo un absceso, una infección, y la infección, como ha sido crónica, porque él ya usa silla de ruedas, o sea, no hacía reposo, esta infección llegó hasta hueso. Entonces, se imaginan que también hay disminución de la sensibilidad, neuropatía, mala circulación, angiopatía, no solo en los pies, sino es en todo el cuerpo. En este caso puede haber neuropatía de fibras largas, así tipo como en bota y en guantes. Puede haber neuropatía de fibras pequeñas, como en calcetín, motora proximal en hombros y en la región poplitea. Y también puede haber mononeuropatías agudas, es decir, hay pacientes que tienen dolor de repente neuropático que va principalmente al tronco mesentérico, por ejemplo. Pues puede haber un dolor en el epigastro o incluso en hipocondrio derecho. ¿Qué, si ustedes ven que esto es un dolor agudo, en qué otra cosa tendrían que pensar como diagnóstico diferencial? ¿Qué dice Andrea? ¿Una pancreatitis? Una posibilidad puede ser, claro, la pancreatitis generalmente es un dolor en faja, ¿cierto? Pues es una posibilidad, pero también es importante y más frecuente aún, ¿qué cosa? ¿Una cetoacidosis, doctora? Bueno, es un diagnóstico diferencial, pero es por epigastralgia. Pero aquí en el hipocondrio derecho podríamos pensar en una cole- Inflamación de vesícula. colecistitis, ¿no? Una Miércoles. cole. Entonces, no es novedad que los pacientes entren por colecistitis y al final no tuvo colecistitis, era un debut de diabetes. Se dan cuenta después el anestesiólogo ahí en los controles ve que la glucosa está en 500, 400, ahí se dan cuenta. Y si fuera aquí, tuviera compromiso del tercer par craneal, clínicamente qué tendría el ojo de ese paciente? Si hay un compromiso del tercer par craneal, tendríamos tosis palpebral. Entonces, ¿a qué médico van a ir primero los pacientes? Al oftalmólogo. Exacto. Entonces, el oftalmólogo lo recibe con tosis palpebral, lo revisa, ve que el nervio no tiene nada. Sin embargo, en los chequeos metabólicos, la glucosa está volando. Entonces, a veces hay pacientes que vienen con estos daños, que son mononeuropatías agudas por una diabetes debut, de repente, o mal controladas, ¿por qué no? Pero vienen con estos dolores agudos. Y por otro lado, también hay compromiso que podemos tener tipo parálisis por presión de nervio mediano, ulnar, poplito lateral. Pero sí les puedo decir que estas lesiones son diferentes problemas que pueden tener el paciente con diabetes y lo más frecuente está aquí en estos dos que estoy mencionando inicialmente. De todas maneras, quiero recalcarles que, ay, ¿por qué no avanza? Ya, que recalcarles que el diagnóstico importante de repente no es algo que hacemos siempre, pero una idea de tener este control es hacer una biopsia en la cual veamos el daño del nervio, ¿no? Ese es el diagnóstico importante. Digamos, dentro de las posibilidades, la mejor para que no tengas, digamos, errores es una biopsia, pero del nervio, ¿no? Pero también es importante, puede ser una electromiografía o incluso una evaluación de pie diabético con un monofilamento, diapasón, las cosas que se hacen en unidad de pie diabetes, ¿no? Pie diabético. Entonces, la más común viene a ser la que les comentaba yo, la neuropatía que es simétrica, sensitiva, con debilidades sales poco frecuente. En la electrofisiología vamos a ver estos detalles que estamos observando, la alteración en el reflejo y la sensibilidad.
Entonces, ya que tengamos un paciente que crónicamente tiene hiperglicemia, la diabetes mal controlada, empieza a alterar los deditos, la forma, se retraen los dedos, se llaman dedos en garra, eh, se hace un arco muy pronunciado en algunos pacientes. Entonces hay un daño que es neuropático y apoyan de manera incorrecta, porque también incluso hay pacientes que cambian la arquitectura de los huesos de sus pies y terminan teniendo úlceras. Entonces la neuropatía con o sin isquemia, o sea, me refiero al cambio neuropático que tiene el pie, tenga o no tenga daño arterial, está implicada en la fisiopatología de úlcera de pie diabético hasta en un 90% de los casos. Esto es una fuente de un estudio del Hospital Nacional Loaiza. Entonces, recordemos que la neuropatía también autonómica está participando. ¿A qué me refiero con neuropatía autonómica? Ustedes, chicos, ¿qué saben con neuropatía autonómica? Pues hay cambios en la frecuencia cardíaca del paciente, hay cambios posturales, digamos que también hay cambios de sequedad en la piel, hay fisuras, resequedad, por lo tanto son las glándulas sudoríparas las que se van a ver alteradas, ¿no? El vaso de las glándulas, los vasitos de los vasos de las glándulas sudoríparas se ven alteradas por la sequedad. Entonces el pie es un pie reseco y apenas hay un roce, un callo que no se cuida, plum, una úlcera. ¿Han visto los pies de los pacientes con diabetes? ¿Han visto las piernas? Chicos, chicas. Sí, doctora. Generalmente no tienen vellosidades en las extremidades distales. Es piel seca. Ujú, ujú. Es una piel seca, una piel que ha perdido la temperatura adecuada, el brillo normal, pierden los vellos porque los folículos pilosos se van a perder. Entonces, esos shunts arteriovenosos van a tener un flujo irregular, va a aumentar la temperatura, incluso va a haber una respuesta inflamatoria anormal. La hiperglicemia favorece la respuesta leucocitaria en un paciente, en las personas en general. ¿Qué No, dicen? la diabetes es más lenta. Entonces, hay una diapedesis más lenta, hay una linfopenia, entonces esos pacientes están inmunodeprimidos, por lo tanto hay una infección que pueda superar fácilmente. Hago un paréntesis, no necesariamente es pie diabético, pero tenemos en la sala hospitalaria a una mujer con diabetes, con glucosas en 300, glicosilada alta, que tiene un absceso tremendo en la región cervical. Entonces, todo paciente diabético mal controlado tiene riesgo de una infección. En el caso que les comento, antes de cerrar el paréntesis, es una mujer que se hizo una curación dental aparentemente mal procedimiento y la infección ha migrado a los ganglios. Entonces estamos en estudio con esa señora, pero es un peso tremendo de que han retirado casi 250 mililitros de secreción purulenta, ¿no? ¿Se imaginan? Más o menos es una taza. Entonces, esos daños que tienen los pacientes, ya cierro paréntesis, ahora vuelvo con lo que es la neuropatía del pie diabético. Todo el cuerpo va a ser inflamado, el endotelio sobre todo. Entonces, la neurotropatía de Charcot es una complicación seguido a la hiperglicemia crónica del paciente, que en la fase aguda es muy dolorosa, se hincha, se inflama y pareciera una celulitis, pero en la fase crónica ya hay una destrucción o fractura indolora de los huesos y articulaciones. El paciente a no sentirlos esos shunts arteriovenosos que están irrigando el hueso del pie, em, va a haber que produzca un deterioro óseo asociado al dolor, a la neuropatía, la poca percepción de sensibilidad. El paciente pisa mal, se cae, se tropieza y no siente dolor ni nada. Entonces el hueso va variando, va destruyéndose. Y imagínense que no le ponen yeso, entonces se va acomodando como pueda. La arquitectura del pie cambia, se abomba. Aquí pueden ver cómo está como una hamaca prácticamente esta región del pie que debería ser con un arco adecuado. Aquí se ve totalmente abombado. Entonces el microtraumatismo, la distensión de ligamentos, microfracturas, destrucción articular progresiva, fracturas, luxaciones, aumento de reabsorción ósea osteoclástica, todo esto va cambiando y el daño del pie pues queda ahí perenne, ¿no? Entonces, asociado a la neuropatía tenemos el daño vascular. ¿Han llegado a palpar pulsos de sus pacientes con pie diabético, chicos? ¿Han palpado pulsos?
Sí, entendido, doctora. Un pulso débil que no tiene amplitud. Incluso el pie puede estar con diferentes cambios. Por ejemplo, si tenemos un flujo arterial adecuado versus un ateroma, ahorita quiero ver esto, ya sí. Entonces, versus un ateroma en el vaso que queremos explorar, vamos a entender que el ateroma está obliterando aquí la luz del flujo. Entonces, el pulso no va a ser apropiado. De por sí vamos a tener un compromiso del endotelio, la íntima también va a estar esclerosada. Entonces, el flujo es mínimo, por lo tanto, la irrigación es pobre. Yo les comento a los pacientes que llegan con pie diabético, piensan que curando y todo va a servir, pero ya cuando este daño está establecido, es muy difícil recuperar, por ejemplo, dedos que estén así, necróticos, ¿no? De repente en su práctica han visto hospitalizados pacientes con pie diabético por una isquemia, y yo les digo, es como que tú tienes un jardín y no has regado, no hay manguera, se fue el agua, no hay sedapal, entonces no hay flujo y las flores que están en tu jardín se van a secar y se van a morir. Y si las flores ya están muertas, secas, así riegues, ahora ese tejido ya se perdió, esas plantas ya se perdieron. Entonces es igual, ese tejido ya se perdió, por ejemplo, esta coloración violácea negruzca indica que hay una obliteración arterial. Idealmente debemos examinar el pulso pedio, que está en el medio pie, pero casi entre el primer y segundo dedo se hace una proyección, ahí está, buscamos el pulso pedio. Y el tibial posterior está en la, ya les dije, este hueso viene a ser la tibia, que está en la parte interna, por lo tanto, detrás del maleolo está el pulso, aquí estaría, ¿no? El pulso tibial posterior. Cosas que deben evaluar si hay un paciente con isquemia: piel fría, sin pulsos, cianosis, eh, pie pálido cuando se eleva, pero cuando hay un declive, hay un rubor, ¿no? Entonces, esas cosas podemos observar en una isquemia. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en edad media de las personas con diabetes? Pues hay un poco más de un 40% de personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular, que puede incluir stroke, enfermedad coronaria, infartos agudos de miocardio o enfermedad arterial periférica. Y estas son las complicaciones micro o macrovasculares. Macro. Macrovasculares, ¿no? Entonces, miren, casi la mitad de los pacientes con diabetes mellitus en su edad, en su edad media de vida va a tener eventos cardiovasculares. Obviamente hay muchos pacientes que están asintomáticos. Y el 14%, más del 14% ha tenido ya la historia de un infarto agudo de miocardio. Entonces, estas cifras van incrementándose. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad arterial periférica? O sea, ese daño de las arterias, las que ven, ¿no? Las que ven. Hay cosas que podemos modificar y hay cosas que no. Antecedentes familiares no lo puedo modificar. Tampoco puedo modificar mi edad, pero sí puedo modificar el tabaco, la mala dieta, la dislipidemia, la hipertensión no controlada. Entonces, todas estas cosas y la inactividad física. Entonces, yo les aconsejo que si tienen ustedes la posibilidad de hacer un deporte el mínimo que pueda, que sean, háganlo desde ya, porque cada vez es más complicado hacer una rutina cuando uno ya es un adulto. Entonces, hacer el deporte te ayuda mucho para estabilizarte física y emocionalmente. Seguimos con los factores de riesgo en la isquemia. Ahí es un problema que el endotelio está alterado, por lo tanto, hay hiperfibrinogenemia, es un estado protrombótico, deformidad de los glóbulos rojos y leucocitos, cambios en la diapedesis, quimiotaxis, fagocitosis, o sea, todo esto juega en contra, no hay una buena respuesta apropiada. Y el hecho de la glucosilación no enzimática del tejido conectivo, ese es un problema de retraso de la cicatrización. O sea, todo esto que es debido a la hiperglicemia. Ya les comentaba que es bueno examinar los pulsos del pulso pedio, el tibial posterior y hacer una prueba que se llama el índice tobillo-brazo, ITB. Índice tobillo-brazo, medimos las presiones braquiales, elegimos la más elevada, sea la derecha o izquierda, elegimos la que esté más alta, y elegimos las presiones del tibial posterior y del pedio. Entonces hacemos una tabla y hacemos la relación que se llama índice tobillo entre brazos. Por ejemplo, la presión de este pulso pedio sale 150 y la presión arterial sale 140, entonces dividiríamos
150 entre 140. Entonces, es tobillo entre brazos. Eso lo podemos hacer. Ojalá que les toque pasar por la unidad de pie diabético con alguno de ustedes para que puedan aprovechar. Con un Doppler muy sencillo lo podemos hacer. Lo normal es que el ITB sea mayor a 0.9. Debajo de 0.9 en adelante, en la parte, digamos, descenso, ya tenemos una disminución leve, moderada, severa del flujo. ¿Ok? Entonces, cada vez que tengamos el índice tobillo-brazo más bajo hacia acá, es donde está mi cursor, donde está mi puntero, hablamos del índice tobillo-brazo, que debe ser normal prácticamente hasta aquí, ¿no? Hasta 1.3. Menos de 0.9, se dan cuenta cómo incrementa la posibilidad de fallecer, ¿no? De la mortalidad debido al índice tobillo-brazo. ¿Qué me explica el índice tobillo-brazo alterado? Que hay un mal flujo y que, ya se acuerdan ustedes, no solo es en el pie, en el dedo, sino que todo el cuerpo tiene enfermedad ateromatosa. Por lo tanto, el corazón, el riñón empiezan a fallar. Así como ven eso, también sufre el paciente. De repente tuvo un infarto, no lo sabemos. Entonces, tener el índice tobillo-brazo menor a 0.9 te cuadruplica la probabilidad de fallecer. Entonces, cuando hablamos de infección, que es el tercer integrante de este trípode, tenemos de repente que el paciente pues, se puso un calzado apretado, omitió la circulación, la uña estuvo encarnada, no tuvo un buen reflejo, entonces hubo lamingongo, de repente tuvo mal flujo porque tiene enfermedad arterial periférica y el antibiótico que tomó no llegó, los shunts arteriovenosos. Entonces, todo esto hace que sea propicio a una infección y termina estando el paciente con un diagnóstico de pie diabético y lamentablemente puede terminar incluso en una amputación. Ahora, hay diferentes clasificaciones para pie diabético. Entonces nosotros diríamos, ¿por qué hay tantas clasificaciones? Hay un montón, Sinbad, PEDI, SITSA, Wagner. Entonces diríamos, Wi-Fi, ¿con cuál me puedo quedar? Pues recordemos que Wagner, no sé si ustedes han estudiado esto previamente, pero esto me enseñaban a mí, o sea, hace muchos años. Entonces, donde veían las úlceras, o sea, enfocaban a la lesión del pie. Pero hay algo más que debemos enfocarnos. Miren, Wagner, miren de qué año es. Y nos hablaba 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 es una persona sin lesión, pero de repente tuvo un callo porque ya tuvo una úlcera previamente, luego una úlcera superficial, luego un grado 2 úlcera profunda, pero el 3 ya llega a hueso, 4 ya está con una necrosis de repente de los dedos y todo el pie completo ya está infectado. ¿Pero qué creen ustedes que pasa con esta clasificación? ¿Es completa, es íntegra, te permite evaluar más allá de la úlcera? No, en realidad lo que se observó es que no valora el estado del paciente, si tiene o no sepsis, nos cataloga con gangrena y todo, pero nos trata de de todo lo mezcla acá, ¿no? Entonces no sabemos si hay osteomelitis, abscesos, gangrena, no, no. Entonces no nos ayuda mucho en ese aspecto, por lo tanto luego con los años hemos ido optando por cambiar de aceptar o recibir otras clasificaciones como las de Texas, de la Universidad de Texas en realidad. Que es una matriz combinada con 4 grados y 4 etapas, como estamos viendo aquí. Esta clasificación también es validada y aceptada mundialmente y predice el resultado de las úlceras de pie diabético cuando vemos estadios A, B, C y D. Entonces, y el grado 0, 1, 2, 3. Aquella lesión que llega a grado 0 es una lesión pre o postulcerosas que ya están epitelizadas. No hay una úlcera que ustedes puedan observar. Grado 1 es una úlcera que está superficial, pero no llega a tendón, ni cápsula, ni hueso. 2 es que ya llega a herida, tendón o cápsula. Y 3 llega a hueso. A partir de este grado 0, 1, 2 y 3 vienen los estadios A, B, C y D. A, no infección, no isquemia. B, solo tenemos infección. C, solo tenemos isquemia. Y el D, ambas, infectada e isquémica. Entonces, el peor de los cuadros en esta tabla sería que tengamos un grado 3, estadio D. Estadio D significa infección e isquemia y un grado 3 significa que eso llega hasta el hueso o la articulación. Entonces, tener esos pacientes indica que hay que hacer una desarticulación, una desviación del paciente. Esto es un gráfico que luego lo pueden ir viendo, que es lo mismo que se ha puesto en el otro trabajo, en el otro cuadro, perdón.
En cuanto a la clasificación PEDIS-ITSA, tenemos que recordar que eso está diseñado por el Grupo Internacional de Trabajo para el Pie Diabético y cuando las siglas ITSA significa la Sociedad Americana de Diabetes, de Enfermedades Infecciosas, disculpe. Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas hacen un trabajo y nos van a decir, ellos dicen, bueno, vamos acá a ordenarnos y ok, ya Texas nos ayudó con que está infectada, con que está isquémica, pero nosotros queremos decir qué tanto de daño podamos tener en cuanto a un componente sistémico. Por lo tanto, entonces, ellos dicen, tenemos lo siguiente, según PEDIS-ITSA, tenemos un PEDIS-1, que es no hay infección, sin síntomas sistémicos o locales de infección, PEDIS-2, que es leve, localmente podemos tener eritema, dolor, calor, secreción hasta purulenta, pero es pequeña y no llega hasta la parte profunda que es hueso. PEDIS 3 quiere decir que tenemos una infección que puede llegar a hueso, articulación, tendón, músculo, pero sin signos o síntomas sistémicos de infección. En cuanto al PEDIS 4, la infección severa es cualquiera de estos mencionados como tipo de SIRS, es decir, lo anterior que puede llegar a hueso, absceso, a obstrucción, todo ello, más la sepsis. Entonces, criterios de SIRS, temperaturas, como están viendo aquí en pantalla, frecuencia cardíaca respiratoria o PCO2 menor a 32, leucocitos 12.000 o menos de 4.000. Entonces, dos de estos ya hacen un criterio de sepsis, por lo tanto, les aconsejaría que ustedes tengan en mente los criterios. Ustedes ya vienen estos frescos de los criterios de sepsis, así que no hay problema. Entonces, en cuanto al por qué me ayudo con eso, por qué me ayudo con la clasificación nueva, es porque si entiendo que si tuviera yo una infección severa, me da la idea de que casi un 90% tiene que estar hospitalizado. Y si me da una infección severa, pues yo ya entiendo que el 70% tiene que amputarse. Si llega por emergencia un paciente con un PEIS 4, indica que está con sepsis, por lo tanto, tiene que ser debridado o retirado todos esos tejidos que están necróticos. También aparecen los cirujanos cardiovasculares y dicen, no se preocupen, hay algo más que hacer. Entonces, ellos crean su Wi-Fi, su escala de Wi-Fi o su tabla para poder calificar un pie diabético de todas maneras. Las siglas, lo que estamos viendo aquí, úlcera, isquemia, infección del pie, lo que significa que es un Wi-Fi, es un score de Wi-Fi que lo van a ver a continuación. Poco a poco de repente se van a familiarizar un poco más. Tenemos diferentes combinaciones y estadios clínicos, de verde hasta rojo. Por supuesto, verde es algo de un riesgo bajo de amputación y rojo tiene un riesgo alto de amputación. ¿Ok? Entonces, tenemos estas tres características de la úlcera, de la isquemia y de la infección. Con respecto a la úlcera, esto es muy parecida al Texas, no úlcera en 0, 1 en que es una lesión pequeña pero sin gangrena, 2 está profunda pero tiene gangrena limitada a los deditos y cuando es 3 hay una extensión, una gangrena extensa, ¿no? La isquemia podemos valorar el índice tobillo-brazo, la perfusión transcutánea de oxígeno. Entonces, según esta perfusión transcutánea de oxígeno del dedito, pues es un estudio que se tiene que hacer con algunos maquinarias. Teníamos en el hospital, pero se nos han malogrado, lamentablemente no han vuelto a comprar, pero se complementan, ¿no? En caso de la infección no infectada, levemente, moderada o incluso severa que puede llegar a sepsis. Entonces, si tenemos un paciente que tiene úlcera, más catastrófico, ¿no? Una úlcera que está en calcáneo y encima está con gangrena, y por supuesto ustedes ven un ITB menos de 0.3, o sea, es súper complicado la perfusión de oxígeno, más una infección severa de repente porque tiene incluso sepsis. Entonces, estos pacientes tienen peor pronóstico, ¿no? Aquí vendría a estar este paciente. Isquemia 3, la úlcera en 3,
Por ejemplo, si estuviéramos ubicando aquí a nuestro paciente para ver la necesidad de revascularización, pues es muy alta, pero con un pronóstico reservado. Aquí para el riesgo de amputación, si tenemos una isquemia, incluso con una úlcera y una infección, ustedes van viendo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, es un paciente que tiene la necrosis en los dedos y encima tiene infección con sepsis y además una úlcera que llega a hueso, pues estaríamos ubicándonos aquí en esta tabla, ¿no? 3 puntos para la isquemia, lo más alto, la infección, entonces alto riesgo de una amputación. ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces llegan a emergencia los pacientes y los familiares y dicen, no, mi papá caminaba, que por qué le amputan, vamos a denunciar. Entonces es un tema que entra en ya un drama, ¿no? De repente en un problema. Siempre y cuando ustedes avisen, indiquen cómo está llegando el paciente, clasifiquen, usen sus scores, eso los va a proteger y ayudar mucho en su trabajo de práctica médica. Entonces, cuando tenemos un límite B normal, tenemos un límite B así apropiado, pero ya menos de 0,9 va descendiendo y va empeorándose. La presión sistólica del tobillo, lo normal es mayor a 100, mientras va bajando va empeorando la circulación, índice de dobras, así como hay un índice de tobillo brazo, hay un índice de dobras, lo normal es mayor a 0,7, pero si va bajando ya, pues te indica que es un mal flujo igual a perfusión transcutánea de oxígeno debe ser mayor o igual a 60. Sin embargo, si es menor a este, pues se va empeorando el cuadro clínico. Entonces se recomienda identificar el pie en riesgo, inspeccionar en cada consulta que ustedes lleven. ¿Ya han hecho ustedes consulta con sus profesores, con sus docentes a pacientes diabéticos? Solo hospitalizados, no, doctora. Ya, entonces no se olviden de que sus pacientes hospitalizados también deben examinar los pies, revisen, de repente vean lo que estamos indicando, palpen los pulsos, vean la deformidad de los piecitos, de repente ahí encuentran algo para diagnosticar. Eduquen a sus familiares también para que tengan esa idea, ¿no? El aseo debe ser diario, asegurarse un buen calzado, tratar los factores de riesgo de ulceración. Y es importante controlar. Si tenemos un pie diabético, pues hay que manejarlo con un control glicémico apropiado, muestra del estado nutricional, tratamiento, retirar todo el tejido que está ya obsoleto, que nos está preocupando, que está infectando, se desbrida. Si se retira ese absceso o esa lesión, pues es mucho mejor con un cierre de estado, perdón, con un cierre de segunda intención. ¿Alguien sabe qué significa cierre por segunda intención? Segunda notificación. Dale, Alexa. ¿Alguien sabe qué cosa significa cierre por segunda intención? Nada. Entonces, que ustedes tengan una úlcera, una herida y luego digan sí, por primera intención es que ustedes, luego de hacer el procedimiento, cierren, suturen la úlcera o la herida. Pero un cierre por segunda intención quiere decir que dejan sin sutura para que el tejido desvitalizado, necrótico, drene, caiga, salga y no estén ustedes preocupando por dejar cerrada una úlcera o una herida que necesite drenar. ¿Sí? Acuérdense que los agentes infecciosos son polimicrobianos. Es importante también recordar que el estado nutricional del paciente debe estar apropiado. Es decir, tener buena albúmina, buena glucosa, bien de vitaminas, oligoelementos, no tener anemia. Es importante ver el valor del perfil hepático, corroborar la parte de infección con una BCG y una PCR para identificar, hacer seguimiento de las osteomielitis en caso que el hemograma no tenga variaciones, realizar cultivos y una radiografía también es importante. Entonces, es otro detalle para poder ver si es que hubiera un compromiso de huesos, hacer el test de contacto. Test de contacto o proof to bone para tocar huesito. Entonces, una vez que ustedes tocan hueso y dicen, bueno, esta úlcera ya chocó hueso, es muy probable que ya esté comprometido el tejido óseo del paciente. En caso de una úlcera no infectada, sugerimos siempre estos procesos de limpieza, jabón neutro, nada que sea irritativo para el paciente y valorar siempre limpiando y debridando, nada que apriete ningún apósito que esté pegado, ni usar tampoco alcohol yodado, refusina, nada de eso, solo jabón líquido o neutro
y cloruro o agua hervida fría, ¿no? En cuanto al fluxograma, según estos grupos, por ejemplo, para los PEDIS no infectados, puede ser ambulatorio, ir a casa, ir al centro de salud. PEDIS 2, que ya está con una úlcera infectada, antibiótico, consulta externa, unidad de pie diabético, para que puedan revisarle los procesos de las úlceras. Si está infectado con un PEDIS 3 y de repente tiene una está abscedada, hay que debridar, pues se puede hospitalizar para poner antibiótico endovenoso, cura avanzada. Y si es un PEDIS 4, emergencia. Emergencia quiere decir que muchos de ellos van a terminar en debridación, amputación. Es importante identificar los patógenos. Si se dan cuenta, son múltiples, son polimicrobianos. No vas a encontrar solo un germen, pero es importante que ustedes se hagan una idea que mientras más severa va a ser el antibiótico, pues van a ir escalando en antibiótico terapia. Felizmente ustedes se acuerdan muy bien farmacología. Y conforme vayan avanzando, podemos ir usando otros antibióticos y ajustándolos a la función renal. Y se va prolongando en los días según la infección y según el compromiso óseo. Si es un paciente que tiene compromiso óseo, pues el antibiótico va a ser en promedio 4 semanas. En cuanto a los fármacos, pueden ver aquí tipos de diferentes fármacos. Es importante que pregunten si es que el paciente no ha ido a una farmacia, porque lo primero que van es ir a una farmacia y el farmacéutico, y ni siquiera es farmacéutico, es una persona que está ahí, ni siquiera es técnico de enfermedades, nada. No es ninguna profesión de salud, solo es un vendedor. Pero ya él se atreve a medicar, se atreve a dar antibióticos. Entonces, la cultura de no automedicarse es importante en las farmacias, digamos, de una urbe organizada está, pero en lugares donde lamentablemente no hay mucha asistencia médica, las tarjetas se venden sin órdenes médicas. Entonces, los antibióticos van a ir primero en una instancia, digamos, de manera empírica, pero por eso les sugiero siempre tomar antibióticos para poder dar un buen soporte antibiótico, de antibióticos. En cuanto al manejo, si ustedes ven esto, están colocando aquí como un fieltro. Eso es un fieltro, es como una esponjita que permite que el paciente que tiene una úlcera aquí en el metatarso no siga presionando la úlcera, por lo tanto apoye su pisada sobre esta esponjita que se llama fieltro con un zapato apropiado, porque si es un zapato regular, va a apretar, pero si se coloca con un zapato para diabético, porque cada vez hay más opciones, podemos ayudar a que esta úlcera epitelice bien. Y recuerden que va a recidivar con el tiempo, entonces tiene que epitelizar temprano, nutrir, educar al paciente y ponerse un calzado apropiado. Entonces, usar papel esperado por papel hipoalergénico, no llenar demasiadas gasas, no apretar con vendas. A veces los pacientes vendan y los internos vendan y encima le apretan y con gancho. Entonces, eso presiona mucho y la circulación se viene comprometida. Hay algunos apósitos. Si tienen la posibilidad de hacerle algunos apósitos para curar, está bien. Pero si no hay nada, usen lo que tienen, cloruro, jabón neutro, bisturí. Pero sí es importante que valoren, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes en los cuales podemos usar apósitos que tienen alginato y todo eso, y los podemos utilizar en el paciente y de repente al día 7 lo volvemos a citar y lo podemos retirar y todo, pero no les recomiendo que sea de buenas a primeras irnos a tantos días, vayan así a 2, 3 días. ¿Por qué? A veces recomiendo apósitos, porque el paciente vive solo, lamentablemente en un cerro, no tiene agua, qué sé yo, entonces el seguro a veces compra apósitos y le damos a los pacientes siempre y cuando valoremos bien qué tipo de necesidad tiene el paciente. Pero si ustedes no tienen ningún tipo de apósito, pueden seguir curando con su suero fisiológico y su bisturí, no hay ningún problema. Entonces, siempre son recomendaciones en general, lavarlos diariamente, no ponerlos a remojar, no ponerlos en agua hirviendo, no se pone la loción entre los dedos, solamente en la planta, en la parte de la planta, que es una parte, digamos, más mm, comprometida, reseca, ¿no? Por la neuropatía diabética, zapato cómodo, nada. A veces los pacientes pueden creer lo que se van a matrimonios o aniversarios, se van con tacos, mujeres en tacos y varones en zapatos de vestir que son en punta. Entonces bailan y todo y terminan con úlceras que nunca lo sintieron y al día siguiente ven sus zapatos, sus medias con sangre. Entonces, y terminan hospitalizados. Así de curioso, anecdótico y terrible puede terminar algún paciente. Entonces, las recomendaciones en general vienen a ser un calzado apropiado, zapato que sea cómodo, que no tenga costuras, procurar utilizar ortesis si es que se necesita. En caso de una radiografía para ver si hay osteomielitis, necesitamos ver si es que hay algún tipo de lesión. Por ejemplo, aquí vemos una luxación, una luxafractura, una disminución de la densidad ósea.
Aquí ahí vemos gas, o sea, por la producto de las bacterias anaerobias que vemos aquí en el pie diabético. No hay una continuidad del hueso. Voy a de repente se lo agrando un poquito. Aquí, un lupita. No sé si llegan a ver, está con la flechita, el huesito, pues, acá. ¿Ven mi manito? ¿Ven la manito? Porque ya aquí ya no puedo poner puntero. Sí, Sí se ve, doctora. doctora. Ok, eso es un huesito normal, si se dan cuenta. La calidad, claro, al agrandar la calidad se deteriora, pero aquí hay un hueso continuo, las falanges distales están proximal, media y distal están, pero aquí hay una destrucción entre la falange proximal y la media, se ha destruido la organización, la arquitectura, ¿no? Una solución de continuidad. Aquí hay gases, ¿ven? Gases, no están en la flechita. Entonces, eso tienen que valorar en la radiografía. Y hay otra cosa que podemos ver aquí, igual gasecitos, aire que podemos nos puede estar estorbando aquí en nuestros pacientes. Y hay otra cosa que no sé si la llegan a ver, vamos a agrandar por aquí. ¿Dónde se ve mejor? Aquí sutilmente se ve un vaso calcificado. Aquí también, aquí no sé si lo ven. Tan. Un vaso calcificado. De repente cuando vean las radiografías de estos pacientes con diabetes, pues lo van a ver un poco más marcadas. Alteración de la densidad, se pierde la densidad, se hace un hueso un poco más débil. Hay gas también infiltrándose y en la resonancia se ve destrucción del hueso. La mejor imagen que ustedes puedan tener es la resonancia. O, si no es la resonancia, una gamografía marcada con Doctora, leucocitos, ¿sí? ¿y el enfisema subcutáneo? Claro, lo ves, o sea, en realidad puedes buscar, así como, mira, acá, antes que me vaya, disculpa por tu pregunta, acá, ¿ven esta cosa que es con una línea calcificada? Esto que está aquí es una arteria calcificada, un ateroma, ¿ya? Miren, todo este flujo arterial malísimo, calcificado. Cuando yo les hablo del endotelio y daño del endotelio, pues lo ven hasta en una radiografía. O sea, todo el ateroma está ahí pegado. Bueno, en cuanto al enfisema, pues puede aparecer. Aquí también vemos un poco de enfisema. No sé si lo ves. Vamos a agrandar. ¿Bien? O sea, es parte del gas que es producto del gas que están liberando las bacterias, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que la úlcera del paciente con diabetes es un manejo multidisciplinario. Se debe enfocar primero en la prevención y educación. Debemos actuar sin omitir procesos importantes. O sea, no puedo saltearme, no puedo dejar de tener el índice tobillo-brazo, la radiografía, el cultivo, el estado nutricional del paciente. Debe ser individualizado porque ese es un paciente que ya se dializa, que tiene ya infartos, entonces las glucosas también tienen que estar en meta y tenemos que tener una cultura de cultivos. Eso siempre lo recalco porque es lo que más falta en los hospitales. Bien, hasta aquí he terminado la charla. Si tuvieran alguna pregunta me la hacen saber, si no nos encontramos para la siguiente clase, que si no me equivoco es nódulo. Andrea. Sí, doctora. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Bien, entonces acá estoy viendo la distribución que tenemos siguiente es Nefropatía diabética. nefropatía diabética, el 3. Chicos, el 3 también me toca dar la teoría. Entonces, me gustaría saber si es factible que podamos mover, no sé si me da el tiempo para hacer la teoría y esta mesa redonda. Ya, Andrea, podríamos coordinarlo de repente por interno. Gracias por siempre estar apoyándome a mí con los horarios. Sí, doctora, yo le envío Nos las horas que coordinamos. podrían. Sí, sí, Perfecto. está bien. Más bien aprovechando esto, Andrea como buena delegada me está pidiendo las clases, yo las estoy compartiendo, pero hoy muy pobre la participación del grupo, creo que son las mismas personas que participan. Por favor, dense un tiempo de leer las clases para poder responder si su compañía se las ha compartido desde temprano. Entonces, nos veríamos para nefropatía y nódulo tiroideo. Andrea, por interno te comento
algunas cosas y seguimos viéndonos para la siguiente clase según lo acordado. ¿Está bien? Está bien, doctora. Listo. Gracias, chicos. Buenas noches.